como establece la ley 5177, para poder ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires tienen que matricularse y prestar su juramento en algún colegio de abogados departamental, y ustedes eligieron el de Mercedes. Así que bueno, vamos a hacerle caso a la ley 5177, y por esa razón voy a invitar a la doctora Camila Giacoya para que lea la fórmula de juramento elegida. Adelante, doctora. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten. Exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión, de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo demande. Doctora Camila Giacoya, cuando cese la incompatibilidad, queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Bueno, aplausos virtuales ahora, es todo tan distinto. Bueno, siga. Seguidamente invitamos a la doctora Cintia Valeria Rivero. Doctora, por favor, si gusta leer la fórmula elegida. Buen día. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me la demande. Doctora Cintia Valeria Rivero queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Gracias, doctor. Ahora invitamos a la doctora Denise Títolo para que lea la fórmula elegida. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo demande. Doctora Denise Títolo queda habilitada para ejercer la profesión de abogado Gracias. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Gracias. Seguidamente, ¿cómo? Micaela sí. Ahora, ¿no? Sí, seguidamente invitamos a la doctora Micaela Di Catarina para leer la fórmula elegida. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo demande. Doctora Micaela Di Catarina queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Seguidamente, invitamos a la doctora Ana Clara Blasco para que lea la fórmula de juramento elegida. Juro por Dios, la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Ana Clara Blasco queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Que tenga mucha suerte. Gracias. Doctora Bessie Curiale, la invitamos a leer la fórmula de juramento elegida.
Juro por Dios, la patria y mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Belli Curiali queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a la doctora Catalina Usili a leer la fórmula de juramento elegida. Gracias. Juro por Dios, la patria y mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogada. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Catalina Usili queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Muchas gracias. Doctora Elizabeth Beatriz Rodríguez, la invitamos a leer la fórmula de juramento elegida. Bien, gracias. Juro por Dios, la patria y mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Elizabeth Beatriz Rodríguez queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a la doctora Stephanie Marie Coursier para que lea la fórmula de juramento elegida. Juro por Dios, la patria y mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Stephanie Marie Coursier queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Que tenga mucha suerte. Gracias. Doctor Franco Di Leo, lo invitamos a leer la fórmula de juramento elegida. Adelante. Gracias. De nada. Juro la patria y mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, y de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo demande. Doctor Franco Di Leo queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Seguidamente invitamos al doctor Eduardo Daniel Zunino para leer la fórmula de juramento elegida. Juro por Dios, la patria y mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento,
defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa, según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctor Eduardo Daniel Zunino, el día que cese su incompatibilidad, quedaría habilitado para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte. Gracias. Doctor Roberto Julián Buffoni, lo invitamos a leer la fórmula de juramento elegida. Si gusta leerla. Juro por Dios, la patria y mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la de provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctor Roberto Julián Buffoni queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Que tenga mucha suerte. Bueno, señor vicepresidente, el listado de profesionales que estaba designado para hoy ya han jurado todo, así que le paso la palabra a usted. Bueno, ya Vilma y Marcelo están cansados, agotados de nuevo de escuchar lo mío. Acá tenemos al doctor Luis Brizuela, que es representante de la Comisión de Jóvenes Abogados, que ya creo que antes que yo me haya conectado ya ha tenido algunas palabras y bueno, después nos seguirán conversando, que es la Comisión de Jóvenes Abogados es un bastión importantísimo para cuando ustedes comiencen este camino, es un bastón fundamental. Como también les quiero decir que el personal que tiene el colegio, y con Marcelo presente acá y Vilma, no me canso de decirlo en todos lados, y todos los otros chicos que están en el colegio, son maravillosos, y por eso existimos de esta manera y estamos funcionando de esta manera. Somos un bastión en la provincia, porque gracias a la calidad humana y de responsabilidad que tiene el personal, estamos funcionando como funcionamos actualmente. Lo que les quiero decir con esto, que no duden en levantar el teléfono. Marcelo está a veces agotado, pobre, el teléfono, yo les mando más todavía llamados, pero un poco es eso. Cuando no estaba esta virtualidad y uno andaba por los pasillos de tribunales, le diría de otra manera. Yo le decía, pasen y cuando van a Mercedes a tribunales, váyanse al colegio. Aunque sea a preguntar la más mínima duda, es su familia. Empiecen para entender esto, tienen que pensar que hoy, desde hoy en adelante, el colegio de abogados es su segunda casa. Si no, no van a entender lo que les estoy diciendo. Cuando se le bloquea el camino o el horizonte se oscurece, llamen al colegio, pidan una respuesta. Si ellas no la tienen, porque es jurídica, a lo mejor la van a pasar a algún consejero que esté de turno, no sé, siempre vamos a estar atrás para darle una mano y que puedan seguir continuando en esta profesión. Así que de eso, por favor, les pido que no lo duden, pero ténganlo presente, porque a veces nos encontramos en la calle con abogados de más años de matriculación y nos pasaba que decíamos que al colegio iba muy poco o tenían poco contacto con el colegio, que era un error, reconocían después de tantos años, y por eso les digo, comiencen un camino paralelo entre su trabajo y el colegio de abogados, que lo va a ayudar siempre. Siempre va a estar con ustedes y pueden contar con él para siempre. Bueno, con respecto a lo demás, ¿qué puedo decir? Acá, ya le digo, tanto Vilma como Marcelo escuchan siempre lo mismo, y bueno, Javier, mi amigo Javier Manay también. Ante todo, hay una palabra muy importante que quiero que siempre tengan presente, que se llama ser agradecido. Agradecido es una palabra cortita, agradecer. Pero ustedes, para llegar donde están hoy, todos, en una mayor medida o menor medida, han tenido gente con ustedes que lo ha acompañado y lo ha ayudado. Yo siempre digo, y no se olviden de agradecer, es muy importante. Algunos puede ser que sean un esposo, una esposa, porque ahora, antes de la época nuestra éramos estudiantes nada más y muy difícil que estábamos casados con hijos para recibir, ahora cambió la historia,
se recibe gente casada, con hijos, abuelos. Hace poco le tomamos un juramento a un veterinario que se jubiló de 65 años, se jubiló de veterinario y empezó a trabajar de abogado con 65 años. Así que mire si el espectro se cambió ahora. Y bueno, que sean muy agradecidos porque hay un sacrificio atrás enorme. Yo no sé ahora si es tanto económico, porque no se puede, a veces los padres de uno o los hermanos no pueden ayudar económicamente, o sea que a veces muchos de ustedes estarían trabajando seguramente y estudiando a la vez. En la época mía era distinto, en la época mía nos mandaban a Buenos Aires o a La Plata a estudiar y teníamos que estudiar. Y no queríamos ni que los padres nuestros no querían que trabajemos, pero que estudiemos. Así que por eso les digo, siempre acuérdense de las personas que estuvieron atrás de ustedes durante la carrera, de una manera u otra. Porque a veces económicamente no nos podían ayudar y lo ayudaban cuidándoles a los hijos, o acompañándolo, o haciéndole el aguante toda la madrugada cuando estudiaba, llevándole un mate, un montón de cosas. Así que eso no se olviden nunca, de ser agradecido. Bueno, y para terminar, mi situación particular es parecida o igual o distinta, pero siempre reflejando el sacrificio de los padres que yo digo. En mi caso, como ser, yo tengo un hermano que es bioquímico del directorio del Melchor Romero hoy en La Plata. No sé por qué nos mandaron a estudiar a mí a Buenos Aires, por esas cosas del destino, y mi hermano a La Plata. Y después de muchos años me enteré cómo hacían mis padres para que estudiemos. Mi mamá tiene un pedacito de campo en Benítez, que es un pueblito acá atrás, cerca de Chivilcoy, entre Chivilcoy y Alberti. Y mi papá criaba novillos al piso. En ese momento, total, ya prescribió el delito, se vendía en negro. Agarraba un novillo todos los fines de semana, lo llevaba al carnicero de Benítez, al pueblo, y lo vendía, y el carnicero le pagaba, y el valor de media red de cada uno me daba media red en el bolsillo a mí, y el valor de media red en el bolsillo a mi hermano para que vayamos a estudiar. Que nos pedía que estudiemos. Y gracias a Dios hemos cumplido, creo, humildemente, y hoy somos lo que somos por ese sacrificio que hizo nuestros padres, que yo ni sabía lo que hacían mis padres para estudiar, en ese momento ni lo pensaba. Pero esa fue la historia, como hizo, cada uno habrá una historia parecida a esta, así que siempre le voy a agradecer a mi padre, que ahora lo tengo viejito, postrado y con Alzheimer, así que bueno, no me quiero emocionar, muchísima suerte, muchas gracias y que sean exitosos y no se equivoquen del camino, como digo yo. No se equivoquen y piensen siempre, cuando se quieren equivocar del camino, de la gente que los ayudó y ser agradecido. Mucha suerte y buen día. Los dejo con la demás gente si quieren seguir hablando. Suerte. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.